Listo. Algunos de los que no están nos pidieron grabar, así que de este momento vamos a estar grabando. Perfecto, sí. Espero que todos estén de acuerdo en que los grabemos. Listo. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la creación del hombre y la fiesta de las trompetas. Esto dado porque ya estamos cerca al inicio de la fiesta de las trompetas, de acuerdo al calendario hebreo, el día sábado 17 de septiembre. Entonces vamos a ver esta fiesta de las trompetas en varias series. Hoy vamos a ver la primera parte de esa serie, que es lo que se conecta con la creación del hombre. Obviamente hay una conexión posterior, de pronto vamos a nombrar algunos detalles, que es precisamente la segunda venida del Mesías, que ya hablaremos en más detalle en una siguiente. En este espacio pues podemos hacer todas las preguntas. Estamos en crecimiento del conocimiento. Si alguna pregunta no la podemos contestar, pues sencillamente nos proponemos revisar, que todos somos estudiantes de la Torah. Vamos a orar donde estamos allí. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, porque tu palabra es verdad. Nos has dado, Señor, tu Torah, tú eres el donador. Bendito seas, Señor, creador del universo, que nos da, Señor, la Torah. Nos aferramos a ella como al árbol de vida, el árbol que prolonga la existencia de las personas, el cual esperamos comer de sus hojas cuando el Mesías venga y establezca el reino y por la eternidad. Te pedimos, Señor, sabiduría. Danos tu Espíritu Santo para poder entender, para aplicar a nuestra vida. Abre, Señor, el entendimiento. Te pedimos que nos des mentes espirituales para poder entenderte. En el nombre de Yeshua, amén. 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 Bien, entonces, segundo que aquí estamos ingresando una persona más. Está entrando. Bienvenidos a los que están entrando. No alcanzo a verlos a todos porque tengo aquí la presentación, pero ahí les estoy dando a aceptar. Bien, entonces vamos a hablar, como les dije, acerca de la creación del hombre y la fiesta de las trompetas. Bien, a manera de recordación, de recuerdo, este gráfico que ya yo creo que los que han estado en todas las clases se lo saben de memoria, pero es importante entonces hacer la claridad de dónde estamos. Nuestro objetivo es, como le mencioné al comienzo, siempre hablar de la Torá en alguno de los pasajes de los primeros 5 libros durante todo un año, o también acerca de la Torá en su tiempo, es decir, de acuerdo a las fiestas que estemos cercanas. Entonces, recordemos que estamos actualmente en el mes de Elul. Hoy es 17 de Elul, estamos a mitad de mes. De pronto usted ya lo aprecia en la luna. Estos días la luna, ¿cómo está? ¿Cómo han visto la luna estos días? ¿Sí la han visto? ¿No? ¿Ninguno? Luna llena estamos, ¿no? Totalmente llena. Luna llena, estamos a mitad de mes, así es. Y estamos a puertas de arrancar las fiestas de otoño que precisamente arrancan con la fiesta de las trompetas o el Yom Teruah o también el Chofarín. Esa fiesta de las trompetas arranca con el primero del mes de Tisri. El primero del mes séptimo arranca con las trompetas. Ahora, recordemos que cuando iba a iniciar un mes, esto ya lo hemos visto anteriormente, no pongo todas las diapositivas porque ustedes también ya lo saben, entonces se hacía mirando la luna. La luna llega en su fase, después de luna llena, como estamos hoy, empieza a menguar, eso va a pasar estos días, hasta que ya no se ve la luna, ¿cierto? Queda todo oscuro. Y de acuerdo a la escritura, debía esperarse hasta que apareciera el primer destello de la luna, ¿cierto? La primera luz que apareciera en su borde, eso lo llamamos luna nueva, y indica que arranca el siguiente mes. Es decir, nosotros tenemos hoy un calendario, ¿cierto? Incluso astronómico, pero aún así, a veces la luna se nos adelanta un día o se atrasa un día. No es, digamos, no es exacto saber exactamente cuándo la luna da el primer destello. Por eso, lo que se hacía en Israel era que
habían personas que cuando la luna ya estaba entrando en esa fase, estaban pendientes, ojo con lo que estamos diciendo, estaban pendientes de las señales. Y, perdón, voy a hacer un cambio. Entonces estaban pendientes de las señales y cuando la luna daba ese primer destello, en una de esas noches, entonces corrían rápidamente. Ojo que cuando ya lo hablamos en el tema de Shoftim de jueces, debe haber por lo menos 2 testigos, ¿no? Entonces corrían 2 testigos, por lo menos, a hablar ante el Sanedrín, donde estaba el sumo sacerdote, o al templo, cualquiera de las dos. Ellos se presentaban y decían, hemos visto la luna nueva, es inicio de mes. Entonces, precisamente el sacerdote les decía, subid acá. Ellos subían, se presentaban, daban sus razones, los interrogaban para saber que era cierto, porque pues había gente que no traía sinceridad, por eso se necesitaban 2 testigos. Y de ser así, entonces el sacerdote ordenaba que se tocara la trompeta. Al inicio de cada mes sonaba la trompeta. Especialmente en este de Tisri, gracias, el shofar era el que sonaba indicando que arrancaba el mes. Ahora, cuando el testigo llegaba corriendo y le anunciaba a alguno de los sacerdotes, este sacerdote, para ir ante el sumo sacerdote, pues no puede ir a gritarle, arrancó el mes. Había una señal que se usaba, esto es por la tradición oral que tenemos esta información. Ellos lo que hacían era parpadear, cerraban y abrían sus ojos en señal de que era una señal que le decían al sumo sacerdote que había arrancado el mes. Por eso encontramos en 1 Corintios 15, 52, cuando Pablo está hablando de la segunda venida, él dice que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Era la misma señal que se daba justo en este día. Ahora, hay algo particular también en esta fiesta de trompetas, y es que en todas las fiestas se sabía el día exacto. Por ejemplo, en la fiesta de la Pascua era el 14 de Nisan, ¿cierto? El Pentecostés también. Habían 50 días desde las primicias hasta la fiesta de Shavuot o el Pentecostés. Pero en la fiesta de las trompetas no había un día. Se sabía que era el primer día, pero recuerden que el primer mes no se sabe. Recuerden que en la escritura ya hemos leído que para el día del Señor o su venida no se sabe el día ni la hora. Eso nadie lo sabe. De la misma manera, para la llegada o el inicio de la fiesta no se sabía exactamente el día. Obviamente la gente estaba preparada, conocía las señales, sabía que el tiempo estaba cercano, ¿cierto? Como la mujer a punto de dar a luz, como dolores de parto, dice la escritura, pero no se sabía exactamente el día. Solo hasta que aparecía la señal en la luna, entonces corrían los testigos a presentarse ante el Sanedrín y ante el sumo sacerdote. Por eso, en esta fiesta también nos muestra todas las señales de la venida o la segunda venida del Mesías. Hoy nos vamos a detener en la primera parte, en lo que significó en la escritura, que fue la creación del hombre. Entonces, tenemos varios textos, aquí trajimos 2, que hablan acerca de esta fiesta de las trompetas, o el Yom, recuerda cuando hablamos de Yom, es día, Yom Teruah. Levítico, capítulo 23. Bienvenidos a los que están entrando, somos 10 participantes en este momento. Levítico 23, vamos a buscarlo en la Biblia hebrea también, para irlo teniendo a la mano. Levítico 23, ese capítulo habla de todas las fiestas al Eterno. De hecho, este capítulo arranca con el Shabbat como una de esas fiestas semanales y habla de las otras fiestas del Eterno. Levítico 23, del 23 al 26. Si algún voluntario lo tiene, adelante. Y habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo, pero ahí para 26. Sí. El 27 también. ¿Sí? Bueno. Adelante. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación
y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Muy bien, muchas gracias, Quique. Entonces vemos aquí que el Señor le dice a Moshe, le dice que en la séptima luna, dice la versión hebrea, el primero de la luna será para ustedes un Shabbatón, es decir, un día de reposo. Recuerden que al inicio de cada fiesta y en algunas veces al finalizar, como en la Pascua y el Sukkot, era un día de reposo ceremonial que llamamos o un Shabbatón o un Shabbat alto. Era un día de reposo para que digamos, para que los participantes de la fiesta del pueblo pudiera descansar y, por supuesto, celebrar la fiesta. Y dice que será recordado por el sonido de teruá o el sonido del shofar. Esa era una característica de esta fiesta. Sonaba el shofar. Era una proclamación. Indicaba que era un clamor. Algo se ha anunciado. Era una oportunidad. Incluso generalmente la gente se despertaba con este clamor. Porque como no se sabía exactamente el día que arrancaba, entonces cuando sonaba la trompeta, indicaba que había llegado el día del Yom Teruah. Vamos al otro texto. Números 29. 29 del 1 al 6. Aquí nos hablan de algunas ofrendas, no nos vamos a detener en todas, pero sí en algunas de ellas. Si alguno lo tiene, números 29 del 1 al 6. Dice, en el séptimo mes, el primero de mes tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis. Os será día de tocar las trompetas. Ofreceréis como holocausto de olor grato a Jehová un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. Y su ofrenda de flor de harina amasada con aceite. 3 décimas de efa por el becerro, 2 décimas por el carnero, y 1 décima por cada uno de los 7 corderos. Y un macho cabrío como expiación para reconciliaros. Además del holocausto del mes y su ofrenda al holocausto continuo, su ofrenda y sus libaciones conforme a la ley, como ofrenda de olor grato quemada a Jehová. Gracias Edna. Entonces vemos aquí algunas indicaciones de las ofrendas que se presentaban ese día. Si ustedes recuerdan, cuando hemos hablado del Rosh Hodesh o el inicio del mes, se parecen, por supuesto, porque este día, aparte que es una fiesta, es fiesta de las trompetas, se tocan las trompetas para anunciar al rey, para recordar al pueblo que ya viene el Yom Kippur, es decir, que debe arrepentirse, es un llamado al arrepentimiento. También era un Rosh Hodesh. Recuerda que hemos hablado del inicio de mes o el primero de luna, que era un día de santa convocación. También nos muestra Isaías que de luna nueva en luna nueva y de Shabbat en Shabbat vendrán todos a adorarme. Es decir, en el tiempo milenial del Mesías también iremos en el primer día del mes en santa convocación. Pero este día tiene otra connotación. Además es fiesta y es Rosh Hodesh. De hecho, vemos allí en el versículo 5, para los que lo recuerden, un macho cabrío. El macho cabrío, si recuerdan, se ofrecía precisamente en el Rosh Hodesh. Solo se ofrecía en el Rosh Hodesh, es decir, en el inicio de cada mes, y en el Yom Kippur. Precisamente el inicio de mes es un pequeño Yom Kippur, es un día de expiación, es un día de perdón, y más aún esta, que es fiesta de trompetas. Entonces vemos aquí que de la fiesta de las trompetas se nos dice que es el día, es un Shabbat alto, es un día de reposo, es un día donde deben sonar las trompetas, recordando al pueblo que ya viene el día del juicio, viene el día del perdón, es tiempo de arrepentirse y de volver al Señor o de hacer teshuvah. Muy bien, vamos a entrar a ver aquí el resumen de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, estamos hablando que el primero de Tisri, estoy aquí en la mitad de la gráfica, el primero de Tisri es la fiesta de las trompetas. Pero también hay una indicación histórica que nos muestra que el primero de Tisri fue el día en que se creó a Adán y a Eva. Ese día, primero de Tisri. Esa indicación del primero de Tisri como creación de Adán y Eva se trae en la historia.
en la historia de Israel se trae ese memorial, que ese día se recuerda esa creación de Adán. Recuerde que cuando el Señor le dijo a su pueblo en Éxodo 12:2 que, en el mes de Nisan o el primero de los meses iba a ser ese, allí lo vemos en Éxodo 12:2, no lo puse acá, lo pueden buscar en sus Biblias, Éxodo 12:2, cuando el Señor, justo antes de que su pueblo saliera a Egipto, les dijo, este mes os será principio de los meses, para vosotros este será el primero de los meses del año. Eso fue ya casi 2000 y pico de años desde la creación de Adán. Pero el pueblo o Israel, de acuerdo a la comunicación oral, ya traía un conteo de los años. Y precisamente en Tisri, en lo que hoy conocemos como Tisri, arrancaba el conteo de los años. Tan es así que, como lo puse aquí, usted mira en la enciclopedia y se da cuenta que el año secular israelí, allá en Israel, celebran el inicio de año precisamente el 1 de Tisri o el 17 de septiembre próximo. ¿Por qué? Porque es lo que se ha conservado de la herencia, digamos, oral de la creación de Adán para este día. Y por supuesto también el 1 de Tisri es un anuncio de la segunda venida del Mesías. De acuerdo a eso y a los eruditos, si el 1 de Tisri fue la creación de Adán, es decir, el sexto día de la creación, el 25 de Elul es el día donde recordamos el inicio de la creación del mundo. El 25 de Elul será el próximo lunes 14 de septiembre. Ese día recordaremos que el Señor inició la creación, el primer día de la creación, de acuerdo a sus Biblias en Génesis, donde se creó la luz. Ahora, hay algo interesante en ese 25 de Elul. Nehemías, el libro de Nehemías. Javier, una pregunta, disculpa. Adelante. La creación de... ¿Te escucho entrecortado, Jessica? Es solo por la tradición, como... ¿Aló? Sí, ¿te alcanza a escuchar? ¿Que si es solo por la tradición oral? Sí, sí, es solo por tradición oral, así es. Ahora, es evidente que cuando el Señor le dice a su pueblo, en Éxodo 12:2, que este será el principio de los meses, hablando de Nisan, quiere decir que antes ya traían un conteo. De hecho los hebreos guardan un conteo y por eso están todas las genealogías que vemos durante los primeros libros de la Biblia. Aquí mi esposa me está recordando un texto, es en Primera de Reyes 6:1. Primera de Reyes 6:1 nos da una indicación de que habían diferentes conteos. De hecho, tenían varios. Había un año de los árboles, había otros tipos de conteos. Primera de Reyes 6:1 dice que en el año 480, ¿después de qué? De que los hijos de Israel salieran de Egipto. Quiere decir que habían otros conteos, ¿sí? Y la tradición oral nos ha traído, digamos, hasta este momento, que el 1 de Tisri, el próximo 17 de septiembre, arranca el año 5781 desde la creación de Adán. Ese es el conteo que se trae de parte de la tradición hebrea, 5781 años desde la creación de Adán. Así como hoy contamos nuestros años, ¿cierto? Desde un calendario griego, aquí también se traía, y todavía se conserva hoy, los 5781 años que se cumplen en el próximo 1 de Tisri. Ahora también en Génesis tú ves, por ejemplo, todo lo que es el capítulo 5, ahí se ve todo el conteo de los años de los diferentes patriarcas. Entonces tú ves ahí cuántos años vivió Adán, cuántos años vivió cada uno de ellos, Noé, Matusalén, etc. Entonces desde esa época ya se llevaba un conteo de los años que se manejó diferente. Ahora, en la actualidad se maneja, nosotros como tal, llevamos un calendario bíblico que fue el que el Señor le mandó a su pueblo, pues con la fiesta de Pesaj, que es el inicio del año,
pero no hay por qué escatimar el conteo que ya se venía trayendo históricamente desde la antigüedad hasta nuestros días. Ok. Sí, hay otro indicio de que este era inicio de año, incluso Yeshua lo muestra, digamos indirectamente, y es el siguiente. ¿Cuántos años duró el ministerio de Jesús en la tierra? ¿Algunos recuerdan? ¿Recuerda alguno? ¿El datico? ¿No? 34. Ah, sí, Sí, esa es la 3 años y medio. edad, sí. La edad, pero el ministerio fueron 3 años y medio, ¿cierto? 3 años y medio. Si Yeshua o Jesús muere en Pascua, es decir, en primavera, tuvo que haber arrancado su ministerio en el otoño, ¿cierto? Ahora, es muy probable cuando Yeshua, estoy buscando el texto, si alguno lo tiene por allí, cuando Yeshua arranca su ministerio allá en la sinagoga de Nazaret y lee el libro de Isaías cuando dice que ha iniciado el año, ¿cierto? El año Del jubileo. el año de buenas nuevas, de dar libertad al cautivo, ¿cierto? De quitar opresión. Muy probablemente ese era un año del jubileo o un año Yobel. Después hablaremos de eso en más detalle. Y que precisamente arrancaba en ese momento. O sea, es probable, así como vemos en este texto, que cuando Jesús arrancó su ministerio, era inicio del año secular, digamos, para Israel, y probablemente era un año del jubileo, de acuerdo al texto del Nuevo Testamento. Isaías 61. Isaías 61 es lo que leyó Yeshua, sí, pero quería ver el texto que Jesús mencionó, cuando se menciona que Jesús leyó ese rollo. Bueno, si alguno lo tiene, le agradecemos, vamos a continuar. Pero entonces, digamos que hay indicios de que en el otoño, como hasta hoy, era el inicio del año, digamos, secular, conmemorando precisamente la creación de Adán. Y se tiene también el calendario bíblico de las fiestas que arranca en Nisan, como lo conocemos. ¿Listo? Bueno, entonces, como les estaba diciendo, si el sexto día de la creación fue creado Adán, un primero de Tisri, entonces un 25 de Elul fue el inicio de la creación del mundo. Ahora, les iba a mencionar ese texto de Nehemías en sus Biblias. Nehemías, capítulo 6, versículo 15. Nehemías vivió después del exilio de Babilonia, eso ya lo hemos visto anteriormente. Fue el líder para que se reconstruyera ese muro. ¿Recuerdan cuando hablamos del 17 de Ab, que arrancó el 17 de Tamuz, perdón, que arrancó el sitio de Jerusalén, finalizando con la ruptura de las murallas un 9 de Ab, es el siguiente mes? Bueno, Nehemías le correspondió reedificar, ¿cierto? Y liderar toda esa obra. Y precisamente dice Nehemías 6:15 que fue terminado pues el muro, ¿cierto? Fue una fiesta, ¿no? Fue terminado el muro el 25 del mes de Elul. En 52 días reconstruyeron, ¿no? Muy parecido al túnel de la línea en Colombia, ¿no? En 52 días fue reconstruido el muro de Jerusalén y precisamente acabó un 25 del Elul. Bien interesante. Vamos a ver unos textos aquí más adelante. Entonces, muro terminado, un 25 de Elul. Ese día, de acuerdo a la herencia oral de los patriarcas que se mantuvo, ese día, muy probablemente, el Señor arrancó la creación. Fue el primer día de la creación. De hecho, hay unas conexiones en que el Señor también era un gran constructor. Vamos a Proverbios, capítulo 8, Proverbios 8 del 27 al 31. Y un voluntario. Dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo,
cuando fijaba los límites al mar para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo. Yo era su delicia cada día. Me recreaba delante de él en todo tiempo. Me regocijaba con la parte habitada de su tierra, pues mis delicias están con los hijos de los hombres. Amén. Amén. Muchas gracias. Esta comparación que está leyendo mi papá de Proverbios es una alegoría o es una alusión a la sabiduría y también es un símbolo del Mesías. Entonces, fíjense que aquí también se presenta al Señor como un constructor. Ahí lo vieron, ¿no? ¿Vieron los símbolos a partir del versículo 27? Yo formé los cielos, tracé un círculo sobre la faz del abismo. La Biblia desde muchos años ya decía que la tierra era redonda y durante la Edad Media duramos los hombres diciendo que era plana. Dice, cuando afirmaba los cielos, ponía al mar su estatuto, ¿cierto? Con él estaba yo ordenándolo todo. Me regocijo, termina diciendo, en la parte habitable de la tierra. Es decir, aquí vemos un símbolo, así como el muro fue terminado ese día, un constructor, muy probablemente un día como estos, empezó a poner en orden las cosas que estaban en el planeta, ¿cierto? A poner orden el mar, decirle hasta aquí vas tú, a organizar la atmósfera, ¿cierto? Y empezar a crear todas las demás cosas que fueron creadas durante esos 6 días de la creación. Job también nos habla de ello. Job, si alguno lo tiene, Job 38. Hermoso, ¿no? Hermoso capítulo. Job 38, del 4 al 11. Ahí también se nos muestra que había un constructor. Job 38, del 4 al 11. ¿Uno lo tiene? Adelante. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién dispuso sus medidas, si es que lo sabes? ¿O quién tendió sobre ella la cuerda de medir? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan juntas todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando yo le puse nubes por vestidura y oscuridad por faja. ¿Hasta cuánto es? Hasta el 11. Yo establecí para él los límites. Le puse puertas y cerrojo. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Ahí parará el orgullo de tus olas. Muy bien. De hecho, vemos aquí en este último versículo 11 que leyó mi papá, que el Señor también puso una muralla. Así como ese día terminó el muro, se reconstruyó el muro de Jerusalén, el Señor también puso una muralla, ¿cierto? Hasta aquí llegarás, le dijo al mar. Le puse puertas, dice, y cerrojo, ¿cierto? También ahí nos habla del versículo 5, otro elemento, un constructor, ¿no? El cordel, ¿cierto? Las medidas. Habla el versículo 6 de las bases. La piedra angular. Fíjense que los mismos símbolos que se utilizan en una construcción, el Señor aquí, en este texto de Job, también nos muestra que había un constructor, que justo ese día arrancó una construcción maravillosa, ¿cierto? Nuestro planeta, como lo conocemos hoy en día. Ahora, vamos más adelante, vamos al 1 de Tisri. Si el 25 de Elul fue el primer día de la creación, el 1 de Tisri fue creado el hombre. Y allí vemos la creación, ¿cierto? El Señor durante los 6 días, eso lo veremos más adelante en detalle, durante los primeros 6 días habló y las cosas fueron hechas, ¿cierto? Pero el 6º día, el 1 de Tisri, muy probablemente lo hizo diferente, ¿no? Se tuvo que arrodillar, ¿cierto? Como lo vemos aquí, inclinar y hacer con sus propias manos. Qué maravilloso, ¿no? Es una escena impresionante, ¿no? Con sus propias manos moldear a ese muñeco para poderle dar vida. Y vamos a verlo, vamos a los textos precisamente de un 1 de Tisri hace quizás, como tenemos la cuenta, 5.781 años atrás sucedió esto. Ahora, obviamente los eruditos dicen que hay años perdidos, pero digamos que aproximadamente 5.781,
quizá un primero de Tisri, sucedió Génesis 1:26. Hermoso texto, ¿no? ¿Alguno que lo tenga? Génesis 1:26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Muchas gracias. Entonces, aquí vemos la corona de la creación, ¿cierto? El Señor crea al hombre, al Adán, que significa el hombre. Y lo hizo, fíjense que hay algo bien interesante en el versículo 26, lo hizo a su imagen. Somos hechos tanto en cuerpo, ¿cierto? En mente, en espíritu, a imagen de Dios. Somos una imagen, somos un reflejo de lo que Él es. Esto obviamente destruye las teorías evolucionistas de que venimos, digamos, evolucionando de alguna especie animal, cuando es el Señor mismo, ¿no? Qué mejor ejemplo, qué más grato saberlo, que somos imagen suya. A imagen los creó varón y hembra, ambos fueron creados. Ahora, pasemos a Génesis 2:7. En Génesis 2:7 encontramos que Adonai, dice, Adonai Elohim, formó al Hadam, o al hombre. ¿De dónde lo formó? Del polvo de la tierra. Aquí está la explicación. Por eso la imagen que viene allí. Somos hechos del polvo de la tierra. ¿Y después qué hizo? Napaj. Sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces vemos aquí, voy a tratar de ubicar por acá. Perfecto. Vemos aquí en Génesis 2:7. Bienvenidos a los que están entrando. Bienvenido, Sebastián. Por ahí te vi entrar. Hola Javier, hola Laura. Bienvenido. Gracias. Que el Señor hizo al hombre con sus manos del polvo de la tierra y de acuerdo al hebreo, napaj. Es el mismo hebreo en que en la fiesta precisamente el primero de Tisri, es decir, un día como ese, se sonaban o se soplaban las trompetas. Es decir, así como se soplaban las trompetas, ese día el Señor sopló. ¿Qué sopló? Aliento de vida. Dice el hebreo, un neshamah, o un alma superior. Así como se necesita soplar la trompeta, ¿cierto? Con una fuerza, ¿cierto? Con una práctica para que dé el sonido adecuado. Ese día el Señor dio su soplo de vida. Y dice la Escritura en el versículo 7 que de acuerdo a ese soplo, el hombre fue un ser viviente. Y ese hombre que nos habla allí en Génesis 1:7, en el hebreo Adam, aquí traemos precisamente digamos, las letras que hacen parte. Aquí mi esposa me ayuda, que mi esposa es la estudiante de hebreo. Yo soy el estudiante de la estudiante. Esa palabra Adam está compuesta de las letras Aleph, Dalet y Mem. Esas tres letras, si nos damos cuenta, hacen parte de nombres como por ejemplo David, que inicia, como lo vemos aquí abajo, con la letra Dalet, y también el Mesías o Mesías, ¿cierto? Nuestro Mesías Jesús o Yeshua arranca con la letra Mem. El nombre Adán contiene precisamente las letras de David y Mesías. Digamos, ¿por qué lo traemos? Porque precisamente Yeshua o Jesús es el hijo de David, ¿cierto? Lo hemos escuchado, está en la escritura el famoso Ben David. Y además también Jesús o Yeshua es el segundo Adán. Vamos a ir a 1 Corintios. 1 Corintios 15, 21. Y algún voluntario si lo tiene, adelante. 1 Corintios 15, 21 y 22. Allí está la explicación del primero y el segundo Adán. Dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén. Dice el apóstol Pablo
escribiendo a la iglesia de Corinto, por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿Por cuál hombre? Por el primero que pecó, ¿cierto? Que fue Adán y Eva, ¿cierto? También por un hombre, ¿cierto? Maravilloso, ¿cierto? Salvador. Dice la resurrección de los muertos. Yeshua o Jesús es las primicias. Eso lo vemos en que precisamente él cumplió, voy a volverme aquí un poquitico, él cumplió la profecía de las primicias. En esta fiesta de las primicias, después de panes sin levadura, ¿cierto? Después del Shabbat alto y de la Pascua, recuerden que en la Pascua muere Jesús, luego viene un Shabbat alto y luego vienen las primicias, donde se le presentaba al sacerdote la primera gavilla, lo que daba. Jesús también resucitó ese día, como las primicias, dice el apóstol Pablo, las primicias de los que durmieron. Entonces, aquí Pablo nos está recordando que así como por un hombre entró la muerte, también por otro hombre la resurrección de los muertos, resurrección que gozarán todos aquellos que mueren creyendo en el Mesías. Porque así como en Adán todos mueren, en el Mesías todos serán vivificados. Qué hermoso, ¿cierto? Qué hermoso evangelio. En ese nombre, Adán, está escrito el evangelio. Hubo un hombre, pecó ese hombre, pero vino el Ben David, o el hijo de David, que nos trajo resurrección y nos trajo vida eterna. Qué hermoso poder encontrar eso en la fiesta de las trompetas. Ahora, el Señor también quiere recrearnos. El Señor nos creó con sus manos, el hombre pecó, pero Él quiere recrearnos otra vez a su imagen. Vamos a ver varios textos y también si hay voluntarios, si lo tienen allí. El primero, el de Jeremías. Jeremías capítulo 18. Sí, si hay preguntas, adelante. Nos avisan. Jeremías 18, del 1 al 6. Si alguno lo tiene. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, pero él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerlo. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová. Como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Qué bonito. Gracias. Hermoso, ¿no? Esta señal que la hemos escuchado mundo, ¿cierto? La hemos escuchado muchas veces en nuestras denominaciones. Hemos escuchado la señal de la vasija de barro, ¿cierto? Que Jeremías vio a un alfarero que estaba haciendo una vasija en el torno, como vemos en la imagen, pero la vasija se echó a perder, ¿cierto? Se deformó, no quedó como se necesitaba, quizás con la dureza que se necesita, con la forma, con las especificaciones. ¿Y qué tiene que hacer el alfarero? ¿La desecha? No. Moldearla. Muy bien, la vuelve a hacer. ¿Y qué se necesita para volver a hacerla? ¿Qué hay que hacer? Destruirla. Muy bien, lo primero que hay que hacer es destruirla, ¿no? El Señor nos dice que Él quiere romper nuestro corazón, ¿cierto? Que quiere hacernos una nueva imagen, ¿cierto? Fíjense que aquí está otra vez la recreación. Él quiere romper lo que somos ahora, romper las ataduras. ¿Qué más hace después el alfarero? ¿Que la rompe? ¿La puede reconstruir? Sí. Primero tiene que meterla al fuego, ¿no? Meter al fuego para que se vuelva maleable, para que sea fácil, ¿cierto? De otra vez hacer la figura, la mete al fuego, así que el Señor nos manda las pruebas. Así que si estamos en pruebas, alabamos a Dios porque nos está formando, ¿cierto? Está formando algo en nuestro carácter. Y luego, sí, empieza nuevamente con sus manos y en el torno a hacer el vaso que se necesita. El Señor nos creó con sus manos y también nos está recreando. Dice el apóstol Pablo, el que comenzó en vosotros la buena obra es fiel. Él la terminará. Qué hermoso, ¿cierto? Vamos a ver algunos textos precisamente de Pablo, el rabino del Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 3, versículos 9 y 10. Si hay algún voluntario, adelante. Recuerden que cualquier versión, la que usted tenga. No mintáis los unos a los otros,
habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Muchas gracias, Darly, ¿cierto? Fue Darly la Sí, señor. que nos leyó. Muchas gracias, Darly. Entonces dice la escritura, despójense. Qué hermoso, ¿no? Fíjense lo mismo que la vasija del barro. Despojados del viejo hombre, hay que destruir, ¿cierto? Y hay que revestirse del nuevo hombre. Hay una nueva creación, el cual, fíjense que la escritura dice conforme a la imagen. Usa la misma palabra que Génesis 1:26, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Qué hermoso, ¿no? El Señor nos recrea con su imagen. El apóstol Pablo también dice en otro texto que de gloria en gloria somos transformados, no un mero cambio, sino transformados como lo hace la oruga que se convierte en mariposa, ¿cierto? De hecho, en el griego la palabra es metamorfó, es decir, somos transformados. Hay una nueva creación, ¿cierto? Que se va transformando cuando contemplamos ¿a quién? A nuestro creador. Si usted contempla a su creador todos los días, su vida se va recreando, ¿no? Su ser se va asemejando a quien usted está viendo. Por eso el Señor dice que debemos permanecer, caminar en Él. Miremos otro texto. Efesios, si alguno ya lo tiene, Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Muchas gracias, Darly. Hermoso, ¿cierto? El Señor dice también, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cierto? A esa vasija que no está bien hecha, despojaos. Están viciados conforme a los deseos de vuestra carne. Renovaos. Vuelve y dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de verdad. El Señor, así como un primero de Tisri, muy probablemente creó al hombre, y vamos a cumplir aproximadamente 5.781 años de que el primer hombre fue creado sobre la faz de la tierra. Él también quiere recrearnos, y esa es la lección más importante de esto. Él quiere recrear nuestro corazón, Él quiere moldear. Utiliza las pruebas, Él tiene que meternos al fuego, tiene que destruir nuestro corazón, moldearnos con sus manos, ¿cierto? Para hacernos a su imagen, lo que Él quiere que seamos nosotros. Vamos a la última parte. El Señor también en Adán, en ese primero de Tisri, sopló aliento de vida. Vamos a ver algunos textos que el Señor, Yeshua y también los apóstoles tienen testimonio acerca de ese soplo. En Juan, Nuevo Testamento, Juan capítulo 3, en esa conversación entre Jesús y Nicodemo, Juan 3, del 5 al 8. Dice, respondiendo, Yeshua les dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Hasta el 8? Hasta el 8. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así que todo aquel que es nacido del Espíritu, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Muchas gracias, amor. Entonces, en este texto, ya lo vemos aquí, Jesús, al hablar con Nicodemo aquella noche, el Señor le dice varias cosas, ¿no? Es necesario que te renueves, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Lo que es de la carne es de la carne, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y le menciona, ahí lo dice, el viento, el soplo, ¿cierto? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Más ni sabes de dónde viene ni a dónde va, ¿cierto? El viento, por supuesto, podemos sentirlo, ¿cierto? No podemos verlo, pero podemos sentirlo.
Y Jesús comparó precisamente a aquel que es nacido del Espíritu Santo. Cuando usted es nacido del Espíritu Santo, usted lo puede sentir, ¿cierto? Siente ese soplo. El Señor sopla en su vida su espíritu para que seamos transformados. Vamos a Juan. Perdón, pero esto aquí, digamos, lo aclara pensando, por Adelante. ejemplo, en qué tipo de nacimiento cuando dice que nace de la carne. ¿Se refiere a cosas como lo que piensan hacer de clonar personas o algo así? No, Ok. Nacimiento de carne es el nacimiento virginal de los seres humanos. A eso se refiere el De la Señor. mamá. Así es, muchas gracias. Entonces, nosotros nacemos, ¿cierto? Carnalmente, nacemos de nuestras madres carnalmente, y todos, dice la Escritura, todos nos desviamos. No hay ninguno justo, dice la Escritura. Incluso David dice en un salmo, en pecado me concibió mi madre. Es decir, todos nacemos con una tendencia hacia el pecado, ¿cierto? Por causa del primer Adán. Pero el Señor le está diciendo a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que seas renovado a través del Espíritu Santo. A eso O se sea, que refiere el Señor. nacemos sin el soplo divino. Sí, el Señor, por eso cuando nosotros aceptamos y creemos en el Mesías, ¿cierto? Aceptamos su plan de redención, entonces el Señor, y le pedimos su Espíritu Santo, Él viene sobre nosotros. ¿Sí? Adelante. Él estaba haciendo referencia específicamente en ese texto a lo que se llama y se denomina Teshuvah, ¿sí? Que es un bautismo en la antigüedad. Esto, cuando tú tomabas y aceptabas, en este caso, se aceptaba al Mesías como el Dios, como el Mesías, como tal. Entonces, la persona hacía un acto de Teshuvah, es decir, hacía un acto de sumergirse y moría a su naturaleza pasada, a sus transgresiones, a sus pecados, y volvía a nacer como un nuevo ser. A eso era lo que el Señor se estaba refiriendo específicamente en este texto, especialmente de Juan. Juan 3. Y de eso era lo que le hablaba a Nicodemo, llamándolo pues a renunciar a todo eso. Adelante. Sí, voy a hacerle una... Adelante, Pablo, adelante. Jesús lo hablaba ahí, ¿sí? O sea, cuando nosotros nacemos de la madre como bebés, nacemos, digamos, de la carne, o sea, con una naturaleza que llama la naturaleza carnal o natural. Así es. Y como la Biblia dice, nacemos en pecado. Por eso un niño, desde que niño, digamos, desde pequeñito uno es, cuando uno estaba niño también no le gustaba, digamos, uno sentía envidia, sentía que si le daban una cosa al otro niño, quería tenerlo también, y si él lo quería, o sea, siempre tenía sus tendencias al pecado, ¿sí? Entonces, decimos una naturaleza. Cuando nosotros conocemos a Cristo y vemos que ese es el Salvador del mundo y que nosotros en el primer nacimiento nacemos es para morir. O sea, nacemos, crecemos y morimos. Y morimos, si no nos encontramos con Jesús, nos morimos eternamente. Pero cuando nosotros en el transcurso de la vida conocemos al Señor Jesucristo, al Salvador del mundo, que vino a morir en la cruz, porque dice que la paga del pecado es la muerte, pero Cristo la pagó por nosotros para que nosotros tuviéramos vida. Entonces, en el momento que yo acepto a Cristo Jesús, tengo una segunda naturaleza. ¿Sí? La primera es la naturaleza natural o carnal, que no es, pero yo tengo, en el momento en que yo me encuentre con Jesucristo, lo acepto, le entrego mi vida a Él, me confieso los pecados a Él me da una nueva naturaleza que es la naturaleza espiritual. Entonces ya mi mente no es solamente carnal, sino la mente va cambiando, o sea, es lo que se llama el cambio de mente, un cambio, una renovación de la mente, lo que llamamos el arrepentimiento, un cambio de mente. Entonces yo empiezo con un nuevo estilo de vida, un nuevo patrón en la mente. Ese paradigma antiguo ya pasó, entonces mi mente ya, esas mentes que yo tenía una mente posesiva, una mente perversa, se desaparece porque Cristo me cambió. Entonces yo empiezo a tener unas nuevas motivaciones, unos nuevos pensamientos. O sea, mi vida cambia. Si yo era un grotesco, yo era una persona amable. Si yo era un orgulloso, ahora soy una persona social, amable. ¿Sí? O sea, hace un cambio total de la vida. Eso es lo que llama el nuevo nacimiento. Nacemos a una nueva vida. Así o sea, es. Cristo es el ejemplo de nuestra vida. O sea, vamos a tener la vida de Cristo. Por eso Cristo, cuando vino a este mundo siendo el Dios creador, vino y tomó nuestra naturaleza para darnos un ejemplo que sí podemos vivir bien, tener un estilo de vida bien. Eso se llama el nuevo nacimiento.
Así Gracias. es, Quique, Muy claro. me corrijo, la palabra es tevilá, tevilá. Tevilá. Eso era un mandamiento que estaba desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, que el Señor se lo dio a Moisés. Era una purificación y esa purificación se hacía en agua, ¿sí? Y se hacía como una manera de aceptar, era una manera de aceptar todo aquello como una renuncia a esa naturaleza nuestra, ¿sí? Así como lo dijo el hermano Fernando, y pasar a una nueva vida, una vida en la cual estaba toda la disposición a crear un cambio y seguir a ese Mesías, ese Maestro que lo vino a hacer por nosotros. ¿Sí? Perdón, sí, también. Cuando vino aquí, antes de venir Jesucristo, vino digamos, un precursor de Cristo que vino a aparejar el camino, que Juan el Bautista. Usted sabe que Juan el Bautista empezó a bautizar en agua. Ustedes saben que Cristo fue bautizado en el río Jordán. Ese fue sumergido y salió. O sea, Cristo empezó el ministerio dándonos ejemplo de una nueva vida. Él empezaba su ministerio dándonos ejemplo del bautismo. Entonces, ese bautismo tiene un simbolismo de la muerte de Cristo. Cuando Cristo murió y resucitó, triunfó. Nos dio triunfo, nos garantizó salvación. Nosotros cuando somos bautizados, sumergidos en el agua, morimos a la vieja vida pecaminosa y nacemos a una nueva vida. Eso es lo que se llama, empezamos en la vida cristiana en ese momento, con el bautismo. Perfecto, gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a Juan en el capítulo 20. Allí también nos da un indicio de qué o quién es ese soplo. Juan 20, en ocasión ya de su resurrección, si alguno lo tiene, Juan 20, del 19 al 22. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos, el costado, y los discípulos regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Al decir esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Muchas gracias. Bueno, ahí sí. Sí, muchas gracias, Pa. Entonces, claramente aquí vemos en esta ocasión, después de la resurrección, que el Señor sopló, así, con el mismo poder que un primero de Tisri sopló sobre Adán, en ese momento sopló también sobre sus discípulos, ¿y qué les dijo? Recibir el Espíritu Santo. El Señor también quiere recrearnos con sus manos, ya lo vimos en los textos, ¿cierto? Y también quiere soplar sobre nosotros. O sea, el mismo proceso que se hizo en Adán, el Señor lo desea hacer hoy con cada uno de nosotros. Recrearnos a su imagen y soplar a través de su Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿no? El Señor está haciendo nuevamente la creación en nosotros. Vamos al último texto, Hechos 2:2. Hechos, capítulo 2. Si alguno lo tiene. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El versículo 3 y 4, Darly. Gracias. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Muchas gracias, Darly. Entonces, en esta ocasión, los discípulos estaban reunidos, no solo ellos, sino otros. Además, habían personas de otros países. ¿Por qué? Porque era una fiesta. Estaban en el 6 de Sivan celebrando la fiesta del Shavuot, o lo que hoy llamamos la fiesta del Pentecostés. Estaban reunidos porque estaban esperando la fiesta y precisamente cumpliendo la profecía, así como el Señor Jesús murió en Pascua, resucitó en primicias, el Espíritu Santo descendió en la fiesta del Shavuot. Y dice que se escuchó también un soplo, ahí lo vemos en el versículo 2, un viento recio, ¿cierto? Un estruendo, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Y allí vemos la representación del Espíritu Santo como lenguas repartidas de fuego sobre cada una de las personas. Así que aquí vemos
a través de estos textos que el Señor quiere también recrearnos. Y eso es lo que queremos dejar hoy en sus mentes. El Señor está haciendo una obra y Él la finalizará. ¿Alguno tenía una pregunta? ¿No? Quiero dejarlos con el texto de Filipenses. Efesios, Filipenses, ahí encuentran, Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice el apóstol Pablo, porque Elohim es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor es el que tomó la iniciativa, ¿cierto?, de crear a ese primer Adán. Aunque pecó, el Señor también tomó la iniciativa, ¿cierto?, de venir a escoger, ¿cierto?, una simiente a través de Abraham y también de venir como iniciativa, en este caso, Jesús, el Mesías, Yeshua, a morir por nosotros como iniciativa y a darnos las arras de la salvación. Es Él el que produce en nosotros el querer por su buena voluntad. Queremos dejarlos con este pensamiento. Perdón que estaba corriendo aquí un elemento. Acerca del shofar o de la fiesta de las trompetas que se celebra el 1 de Tisri, el mismo día, muy probablemente, donde fue creado Adán. El shofar, que es el cuerno del carnero, tiene su raíz en la palabra shafar. El sonido del shofar nos recuerda el líquido amniótico en el útero, fíjense eso, que debe romperse durante el proceso de nacimiento. Si no hay un rompimiento del líquido amniótico, no nace, ¿cierto? Por eso es importante que haya una alarma, ¿cierto? Que haya un sonido. De hecho, el sonido del shofar invita a cada uno de nosotros a nacer de nuevo. Las palabras de Yeshua en Juan 3. Sin embargo, también nos recuerda la responsabilidad de una mujer durante el parto, de empujar más fuerte para completar la fase de los dolores de parto. La palabra shipur, que deriva de esa palabra shofar o trompeta, significa mejorar. Y es lo que el Señor nos invita hoy, a mejorar, a empujar un poco más fuerte, a amar un poco más, tener una ligera mejora en nuestra vida de oración. Y es lo que el Señor quiere a través de esa fiesta de trompetas, mejorar nuestra vida de oración, nuestras relaciones con los demás y nuestra relación con el Maestro del universo. Amén. Que podamos en esta llegada de la fiesta de las trompetas soplar, pero soplar vida para el eterno, nuestro creador, ¿cierto? Y también nuestro redentor, quien también nos transforma a su imagen. Toda la gloria sea para Él. Amén. Bien, no sé si tenemos preguntas, algún comentario, antes de que finalicemos con una oración. Pues yo quería decirles que el próximo domingo vamos a estar hablando de otra faceta. Pues la fiesta de las trompetas es una fiesta muy significativa. Es una fiesta también muy profética. Por eso queríamos que hoy fuera ese abrebocas para el próximo domingo profundizar muchísimo en los significados del shofar, sus toques, profundizar en cómo se irá cumpliendo y cómo será la venida del Mesías que tanto anhelamos. Así es. Perfecto. Si alguno tiene alguna pregunta, observación, bienvenidos todos. Darle las gracias por todo. Y que con mucho gusto. Mucho gusto. El objetivo siempre de la Torah es llevarnos a una experiencia. Como siempre mi papá nos dice a nosotros, ese es el objetivo, ¿no? La experiencia de la relación con el Creador. Y eso, todos los símbolos que encontramos en la Escritura son mesiánicos. Nos apuntan a tener un encuentro real con Él. Javier. Sí. Sebastián. Hola, Javier. Sí, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Adelante, Sebastián. Bueno, desafortunadamente llegué tarde porque tenía ya un compromiso y bueno, quisiera saber, me gustó mucho y me parece muy interesante el tema y no quiero hacer una pregunta tan espiritual porque
pues tampoco pude estar en todo el tema. Adelante sin problema. Pero me causa curiosidad en el tema de las trompetas, digamos, el diseño musical o esto que, ¿cómo fue? ¿Quién lo diseñó? ¿Quién lo pensó así? Es un mandato de Dios también. Sí. Enfocándome directamente en ese instrumento que me parece muy bonito y con ese símil que tú hacías o esa comparación que hacías con el nacimiento en una mujer, ese sonido, ¿sí? Entonces, no sé si eso se alcanzó a tocar o Sí. ya es un tema más profundo. Sí, simplemente lo mencionamos, el símil que hay del sonido del shofar con el sonido del líquido amniótico. Evidentemente, eso indica un diseño divino, ¿no? El Señor muestra que así como suena ese líquido amniótico, también suena ese shofar que también él mismo hizo, por supuesto. Sí, precisamente en Levíticos y Números, el Señor le dijo a su pueblo que debían celebrar esta fiesta por varios motivos, ¿no? Uno, porque estaban recordando de dónde venían, ¿cierto? De las manos de un creador. Segundo, y lo más importante en ese momento, era porque ese sonido les recordaba que en 10 días llegaba el día del juicio. Día del perdón. El día del perdón, el Yom Kippur. El día 10 del mes séptimo, este mes que arranca con la fiesta de las trompetas, era el Yom Kippur. Era el único día del año donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. El único día. Y no iba con sangre de él, sino con sangre de un macho cabrío, representando a Jesús. Ese macho cabrío, la sangre quedaba allí, en el lugar santísimo, limpiando, ¿cierto?, los pecados de ese año, ¿cierto?, haciendo un juicio y limpiando los pecados. Luego salía y colocaba las manos sobre otro macho cabrío, simbolizando a Azazel, quien era llevado por un hombre fuerte fuera del campamento para que muriera. Significa, digamos, un símbolo de Satanás o del enemigo. Entonces, en este primer día, en la fiesta de las trompetas, el Señor estaba diciendo, arrepiéntanse, ¿cierto? Así como el clamor final, así como en la parábola de las vírgenes, que se escuchó el clamor de medianoche porque venía el novio, las trompetas también, cuando sonaban, como el día de las trompetas, no se sabía exactamente porque tenía que verse la luna en su primera fase, así como el día y la hora nadie la sabe, el día de la venida del Mesías, las trompetas despertaban incluso a la gente, ¿no? Era un despertar, es hora de arrepentirse. Ese era el significado. Y por supuesto que también nos anuncian para nuestros días que las trompetas deben sonar, que debemos prepararnos, ¿cierto? Nacer de nuevo, porque nuestro Mesías viene pronto. El Señor viene por segunda vez a la tierra. Y las vemos en Apocalipsis también, ¿no? Wow, es tremendo porque justo también estoy en Josué, estoy leyendo Josué y justo ayer era la porción de cuando estaban dando las 7 vueltas por Jericó Y tocaron el shofar. y tocaban las trompetas. Entonces Sí. yo decía como, pero debe ser muy interesante también saber cómo se tocan, o sea, si uno... Sí, de eso queremos Cada mostrar. toque tiene un significado. Queremos mostrar en muy el siguiente cada uno de esos 7 toques, qué significan en la siguiente reunión, para entender un poco más a meternos un poquito más en esa fiesta y su significado para nosotros hoy. Para todos, Sebastián, bienvenido. Sebastián es un líder de la iglesia Su Presencia. Bueno, estás en eso. Estoy en proceso. En Kids, ¿cierto? Tú estás en Kids, ¿cierto? Sí. Hermoso Sí, ministerio. Juan Sebastián trabaja con los niños de la iglesia Su Presencia. Es un fiel servidor y pues hoy también nos acompaña aquí en este estudio. Sebastián, Dios te siga bendiciendo en ese servicio con los niños en tu iglesia. Muy Amén. importante. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por compartir. Sí. Gracias. Bueno, no sé si hay más, algún otro comentario o alguna pregunta. Y si no, pues muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias por sacar este espacio. Adelante. Perdón, una interrupción. Ahora que hablaba Sebastián de las trompetas, Enriquito. es bueno para el próximo domingo nos tengas el dato. No recuerdo dónde leí que los científicos han comprobado que el ruido de las trompetas produjo
el derrumbe de los muros de Jericó. Era Sí, tan es un fuerte, tema... y como fueron 7 días dándole la vuelta y el ruido de las trompetas perforó los muros. Entonces, bueno, Sí. verificar eso, ¿no? Sí, ahí hay Esa información. posiciones. Ahí hay posiciones. Sí. Hay una posición de que sí, que hemos escuchado una posición de que anduvieron, no solamente fueron 7 vueltas, o sea, no fueron solo 7 vueltas, sino en realidad fueron durante 6 días, ¿cierto? Una vuelta, Sí. y el último día 7 Sí. vueltas, o sea, fueron más de 6. Correcto. Digamos, y además el sonido del chofar. Pero finalmente, el Señor, fíjense que así como cuando Gedeón y sus 300, ¿cierto? Quebraron esas teas y gritaron, ¿cierto? Por Dios y por Gedeón. Finalmente es el Señor, y lo leímos en la lección pasada, Enriquito, cuando hablamos de cuando salgas a la guerra, ¿te acuerdas? Que el sacerdote decía que el Señor, ¿cierto? Adonai es el que pelea las batallas Pelea por por nosotros. Sí, Correcto. entonces, finalmente aunque sí puede haber algún dato científico, sí hemos escuchado, pero digamos que en realidad es el Señor el que con su mano poderosa derrumba cualquier muro que hay en nuestra vida. Y en ese caso, pues los muros de Jericó. Sí, y Enriquito, lo comprobamos también cuando el ángel del Señor se le presenta a Josué y Josué le dice, Señor, nosotros somos menores en número. Y el Señor le dice a él, no temas, porque soy yo quien voy a pelear por ti. Entonces, estos antecesores a este tema nos confirman a nosotros de que quien derrumbó esos muros fue el Eterno con su poder. Lo que el pueblo de Israel hizo fue obedecer su mandato, y evidentemente el Señor hizo el resto, como siempre lo hace. Así es. El Señor con sus ángeles. Correcto. Así es. Así es. ¿Queremos orar? Bueno, vamos a orar. Gracias a todos por estar aquí. Vamos a tomarnos un momento para orar y finalizamos este momento. Oremos. Nuestro Elohim, te adoramos, Señor. Dios Todopoderoso, que de acuerdo a la herencia histórica, un 1 de Tisri, creaste al hombre con tus propias manos. Te agachaste, te inclinaste y lo hiciste perfecto, la corona de la creación. Y también, Señor, soplaste vida en ese momento en su nariz para que fuera un alma viviente. De la misma manera, Señor, ordenaste a tu pueblo en este día tocar trompetas, Señor. Queremos ser trompetas que proclamen tu evangelio, que proclamen el Dios creador y también Dios redentor y próximo a volver por nosotros. Queremos, Señor, que también, así como hiciste a Adán, a nosotros, con tus manos de alfarero, con la paciencia de las manos de alfarero, hagas una recreación, que nos transformes. Así como la oruga se vuelve mariposa, queremos ser transformados de gloria en gloria. Sopla en nosotros tu Espíritu Santo, así Amén. como lo leímos en la Escritura. Queremos ser nuevas criaturas. Sabemos, Señor, que así como la novia hebrea se prepara para su novio sumergiéndose en esa mikveh totalmente en agua, purificándose, preparándose para su novio, porque no sabe el día ni la hora cuando aparezca. Ella sabe que está próximo a venir, pero solo con la señal de la primera luna sabe, Señor, que ha llegado el día y la hora. Señor, tampoco sabemos cuándo vendrá el Mesías por nosotros. El día ni la hora nadie lo sabe, pero Señor, queremos estar listos para ese momento. Pedimos, Señor, tu bendición sobre las personas que están aquí presentes, las necesidades, Señor, que hay, las peticiones, Señor. Oramos por cada persona aquí presente. Y ponemos en tus manos nuestras vidas. Te exaltamos y te adoramos. En el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén y amén. 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 Muchas gracias, Javi. Bendiciones a todos. Gracias.